¿Alguna vez te has preguntado cómo sería el futuro de los automóviles si los diseñadores e ingenieros tuvieran total libertad para explorar sus ideas más atrevidas? Hoy, vamos a embarcarnos en un viaje fascinante por los años 40, una época en la que la industria automotriz comenzaba a vislumbrar lo que el mañana podría traer. Vamos a explorar los coches concepto y prototipos más sorprendentes de esa década que, aunque no se consideraban conceptos en ese momento, allanaron el camino para innovaciones increíbles. Prepárate para conocer vehículos que desafiaron las normas e inspiraron a las generaciones futuras. ¿Estás listo para este viaje en el tiempo? ¡Vamos allá! 1940 Chrysler Newport Phaeton. Este es uno de esos coches que te hacen detenerte y admirar. Lanzado en 1940, este concepto de lujo fue una verdadera obra maestra de la ingeniería y el diseño automotriz estadounidense. Con solo 6 unidades construidas, el Newport Phaeton era un descapotable que exudaba exclusividad y sofisticación. Con sus proporciones atrevidas y una presencia imponente, era un coche que no pasaba desapercibido. Su diseño elegante y fluido capturaba la esencia del lujo de los años 40, con detalles meticulosos que destacaban la habilidad artesanal de Chrysler. Uno de los detalles más destacados eran sus 2 parabrisas separados, que no solo añadían un toque de elegancia, sino que también destacaban la innovación del diseño de la época. La carrocería abierta permitía a los pasajeros disfrutar del aire libre con estilo, convirtiéndolo en el coche perfecto para paseos a lo largo de la costa. Bajo el capó, estaba equipado con un motor de 8 cilindros en línea, capaz de producir alrededor de 143 caballos de potencia. Esta potencia proporcionaba una conducción suave y poderosa, con una velocidad máxima de alrededor de 160 km por hora, asegurando que el Newport no solo fuera hermoso, sino también emocionante de conducir. Un dato interesante sobre el Chrysler Newport Phaeton es que fue utilizado como coche oficial para el desfile del entonces presidente Franklin D. Roosevelt en la apertura de la Feria Mundial de Nueva York en 1940. Esta asociación con un evento tan icónico solo aumentó el prestigio y el misticismo en torno a este coche concepto. Cada uno de los 6 ejemplares es considerado una pieza valiosa de la historia automotriz estadounidense. Actualmente, el Newport Phaeton puede alcanzar valores que fácilmente superan la marca de $1 millón. 1941 Oldsmobile B44 Concepto. Este prototipo de 1941 es un ejemplo fascinante de cómo la innovación puede moldear el futuro de la industria automotriz. Creado en un periodo en el que la eficiencia de combustible se estaba convirtiendo en una preocupación creciente, el B44 exploraba nuevas posibilidades en el diseño de carrocerías ligeras y aerodinámicas. Con un aspecto que parecía haber salido de una película de ciencia ficción, presentaba líneas suaves y fluidas, diseñadas para reducir la resistencia y mejorar la eficiencia. Oldsmobile estaba decidida a explorar cómo el diseño podría impactar el consumo de combustible, y el B44 fue un paso audaz en esa dirección. Bajo el capó, estaba equipado con un motor de 6 cilindros en línea, optimizado para ofrecer una combinación de potencia y economía. Aunque los números exactos de rendimiento no son ampliamente conocidos, el enfoque del coche estaba en maximizar la eficiencia sin sacrificar la experiencia de conducción. Un dato interesante sobre el B44 es que fue uno de los primeros prototipos en considerar seriamente la aerodinámica como un factor crucial en el diseño automotriz. Este enfoque visionario influyó en muchos diseños futuros, destacando la importancia de equilibrar estilo y funcionalidad. Desafortunadamente, como muchos conceptos de la época, el B44 nunca entró en producción en masa. Sin embargo, sigue siendo una pieza fascinante de la historia automotriz, recordada por su contribución al desarrollo de coches más eficientes y aerodinámicos. 1941 Chrysler Thunderbolt. Este concepto de 1941 es un maravilloso ejemplo de cómo Chrysler estaba comprometida a empujar los límites del diseño automotriz. Con su carrocería de aluminio y un techo rígido retráctil, el Thunderbolt era una maravilla tecnológica que parecía haber venido directamente del futuro. El diseño era una obra maestra de aerodinámica, con líneas suaves y una forma elegante que cortaba el aire con facilidad. La carrocería de aluminio no solo reducía el peso del vehículo, sino que también permitía un acabado impecable que destacaba la innovación y el lujo del modelo. Una de las características más destacadas del Chrysler Thunderbolt era su techo rígido retráctil, una innovación que permitía a los conductores disfrutar de lo mejor de ambos mundos, la protección de un techo cerrado y la libertad de un descapotable. Esta característica era controlada eléctricamente, algo bastante avanzado para la época. Bajo el capó, estaba equipado con un motor de 8 cilindros en línea, capaz de producir alrededor de 143 caballos de potencia. Esta potencia, combinada con el diseño aerodinámico, proporcionaba una experiencia de conducción suave y emocionante, con una velocidad máxima de alrededor de 160 km por hora.
Un dato interesante sobre el Chrysler Thunderbolt es que fue uno de los primeros coches en incorporar faros ocultos, que se convirtieron en una tendencia popular en diseños automotrices posteriores. Solo se construyeron 5 unidades, convirtiéndolo en una rareza codiciada por coleccionistas. Actualmente, el Chrysler Thunderbolt es recordado como un icono de innovación y estilo, con valores que pueden fácilmente superar la marca de $1 millón. 1941 Tucker Torpedo. Este coche es una verdadera leyenda en el mundo automotriz, conocido por sus innovaciones que estaban años por delante de su tiempo. Creado por Preston Tucker, el torpedo no era solo un coche, era una visión del futuro que desafiaba las normas establecidas por la industria. El diseño era impresionante, con líneas aerodinámicas y una forma que parecía lista para cortar el viento. Pero no era solo la apariencia lo que hacía especial al torpedo, sus innovaciones tecnológicas eran verdaderamente revolucionarias. Una de las características más notables eran los faros direccionales, que giraban con el volante para iluminar la carretera en las curvas, aumentando la seguridad en condiciones de poca visibilidad. La seguridad era una prioridad para Tucker, y esto se reflejaba en varias características avanzadas del torpedo, como el parabrisas a prueba de astillas y una estructura reforzada para proteger a los ocupantes en caso de colisión. Además, el coche estaba equipado con un motor trasero de 6 cilindros, capaz de producir alrededor de 166 caballos de potencia, proporcionando una experiencia de conducción potente e innovadora. El Tucker Torpedo fue uno de los primeros coches en incorporar un panel acolchado, diseñado para minimizar lesiones en caso de accidente. Esta atención a la seguridad y al confort de los pasajeros era una novedad para la época y destacó el compromiso de Tucker con la innovación. Desafortunadamente, debido a desafíos financieros y cuestiones legales, el Tucker Torpedo nunca entró en producción en masa, con solo 51 unidades construidas. Sin embargo, su influencia en la industria automotriz fue profunda. En la actualidad, un ejemplar en buenas condiciones puede alcanzar valores entre $1.300.000 y $2 millones. 1940 General Motors Futurliner. Este no es solo un vehículo, es una pieza de historia que encapsula el optimismo y la innovación de los años 40. Creado como parte de la Parade of Progress, el Futurliner era un autobús concepto futurista que viajaba por los Estados Unidos para mostrar las maravillas de la tecnología y lo que el futuro reservaba para la movilidad. Con su diseño imponente y futurista, parecía algo salido de una película de ciencia ficción. Su carrocería aerodinámica y ventanas panorámicas ofrecían un vistazo de lo que General Motors imaginaba para el transporte del futuro. Cada Futurliner estaba equipado con exhibiciones interactivas que mostraban innovaciones tecnológicas, desde motores avanzados hasta sistemas eléctricos. Fueron diseñados por el estilista de automóviles Harley Earl, conocido por su trabajo innovador en General Motors. Con su diseño audaz y futurista, los Futurliners eran difíciles de ignorar. Midiendo alrededor de 10 metros de largo y pesando más de 13 toneladas, eran verdaderas maravillas de la ingeniería. Bajo el capó, estaba movido por un motor de gasolina de 6 cilindros, diseñado para proporcionar suficiente potencia para mover su gran e impresionante cuerpo. Aunque no era conocido por su velocidad, su presencia en la carretera era inconfundible y atraía multitudes por donde pasaba. Un dato interesante sobre el GM Futurliner es que solo se construyeron 12 unidades, y cada una fue diseñada para ser una vitrina móvil de innovación. Después de la conclusión de la Parade of Progress, muchos fueron vendidos o donados, y algunos fueron convertidos para otros usos. Hoy en día, solo unos pocos han sobrevivido, y son considerados piezas invaluables de la historia automotriz. Un Futurliner restaurado fue vendido en subasta por más de $4 millones, reflejando su estatus como un ícono cultural y una pieza única de la historia estadounidense. Hola, amigos. Si están disfrutando de este viaje por los coches concepto de los años 40, no olviden dar un like para ayudarnos a seguir trayendo contenidos fascinantes. Y queremos saber de ustedes, ¿cuál de estos prototipos ha llamado más su atención hasta ahora? Dejen un comentario abajo y compartan su opinión conmigo. Ahora volvamos a la lista porque aún hay mucho por explorar. 1946 Chevrolet Suburban Concepto. Este prototipo es un brillante ejemplo de cómo Chevrolet estaba pensando hacia el futuro, anticipando la creciente demanda de vehículos que pudieran atender tanto a familias como a empresas en el periodo de posguerra. El Suburban Concept fue diseñado para mostrar el potencial de un vehículo versátil y robusto, capaz de enfrentar cualquier desafío. Con un diseño que reflejaba la robustez y la funcionalidad, presentaba una carrocería espaciosa que podía adaptarse para diferentes usos. Ya sea transportando a una familia para un paseo de fin de semana o sirviendo como vehículo de carga para una pequeña empresa, el Suburban era la definición de un vehículo multifuncional. Bajo el capó, estaba equipado con un motor de 6 cilindros en línea, diseñado para ofrecer una combinación de potencia y eficiencia.
Aunque los números exactos de rendimiento no son ampliamente conocidos, el enfoque del vehículo estaba en proporcionar fiabilidad y versatilidad. El Chevrolet Suburban ayudó a allanar el camino para lo que se convertiría en uno de los modelos más duraderos e icónicos de Chevrolet. El Suburban ha evolucionado a lo largo de las décadas, manteniendo su reputación como uno de los vehículos más versátiles y confiables del mercado. Aunque el concepto de 1946 nunca entró en producción en masa en su forma original, influyó directamente en los diseños futuros del Suburban, que sigue siendo un éxito de ventas hasta hoy. El legado de este prototipo es evidente en la continua popularidad de los SUV y vehículos multifuncionales que dominan las carreteras modernas. 1947 Studebaker Champion Starlight Coupe Prototype. Este prototipo es un ejemplo perfecto de cómo Studebaker estaba dispuesta a desafiar las normas de diseño automotriz de la época. Con su diseño de vidrio envolvente y parte trasera única, el Starlight Coupe era una visión del futuro que capturó la imaginación de muchos. Una de las características más destacadas de este prototipo era su diseño de vidrio envolvente, que ofrecía una vista panorámica sin precedentes. Esta innovación no solo aumentaba la visibilidad, sino que también daba al coche una apariencia moderna y aerodinámica. La parte trasera única, con sus curvas suaves, destacaba aún más el compromiso de Studebaker con el diseño innovador. Bajo el capó, estaba equipado con un motor de 6 cilindros en línea, diseñado para proporcionar un equilibrio entre potencia y eficiencia. Aunque los números exactos de rendimiento no son ampliamente conocidos, el enfoque estaba en ofrecer una experiencia de conducción suave y agradable. Un dato interesante sobre el Starlight Coupe es que sirvió como una vista previa de los modelos de producción que Studebaker lanzaría en los años siguientes. El diseño audaz e innovador del prototipo influyó directamente en los modelos de producción de la marca, que se hicieron conocidos por su estética distintiva y avanzada. Aunque el prototipo en sí no fue producido en masa, su influencia es evidente en los modelos Starlight que siguieron, que se convirtieron en un éxito y ayudaron a solidificar la reputación de Studebaker como una marca innovadora y audaz. 1947 Cadillac Series 62 convertible. Este prototipo es un hito en la historia de Cadillac, simbolizando un cambio audaz hacia un diseño más elegante y moderno. Con su estética más larga y baja, el 62 convertible capturó la esencia del lujo y el estilo por los que Cadillac se haría famosa en las décadas siguientes. El diseño era una obra maestra de proporciones. Con un perfil más bajo y alargado, el coche exudaba una sensación de movimiento incluso cuando estaba parado. Este enfoque no solo mejoraba la aerodinámica, sino que también le daba al coche una presencia imponente y sofisticada en la carretera. Bajo el capó, estaba equipado con un motor V8, diseñado para ofrecer una combinación de potencia y suavidad. Aunque los detalles específicos de rendimiento no están disponibles, el enfoque estaba en proporcionar una experiencia de conducción lujosa y poderosa, alineada con la reputación de Cadillac. El Cadillac Serie 62 convertible Concept introdujo elementos de diseño que se convertirían en características icónicas de los modelos Cadillac en los años siguientes, como las líneas fluidas y el énfasis en el confort y el lujo. Este prototipo ayudó a definir el futuro de la marca en el periodo de posguerra, influyendo en una generación de coches que seguiría. Aunque el prototipo en sí no fue producido en masa, su influencia es evidente en los modelos de producción de Cadillac, que continúan siendo sinónimo de lujo e innovación hasta hoy. 1946 Dodge Power Wagon. Este prototipo es un brillante ejemplo de cómo Dodge estaba enfocada en crear vehículos que combinaran robustez y versatilidad. Concebido inicialmente para uso militar y agrícola, el Power Wagon allanó el camino para el legendario modelo utilitario que se convertiría en sinónimo de durabilidad y fuerza. El diseño era funcional y robusto, reflejando sus raíces militares. Con una carrocería resistente y una estructura robusta, el prototipo fue diseñado para enfrentar terrenos difíciles y cargas pesadas. Este enfoque práctico y eficiente hizo del Power Wagon una elección popular entre agricultores y empresas que necesitaban un vehículo confiable para tareas exigentes. Bajo el capó, estaba equipado con un motor de 6 cilindros en línea, diseñado para proporcionar suficiente torque y potencia para enfrentar cualquier desafío. Un dato interesante sobre el Dodge Power Wagon es que fue uno de los primeros vehículos civiles en derivarse de un modelo militar, destacando la transición de la tecnología militar a aplicaciones civiles en el periodo de posguerra. Esta evolución ayudó a establecerlo como uno de los modelos utilitarios más respetados y duraderos del mercado. Aunque el prototipo en sí no fue producido en masa, influyó directamente en el desarrollo del Dodge Power Wagon de producción, que continúa siendo un ícono de fuerza y durabilidad hasta hoy. 1941 Packard Clipper. Este prototipo es un ejemplo perfecto de cómo Packard se estaba moviendo hacia una nueva era de diseño automotriz. Con líneas más aerodinámicas y elegantes que los Packard tradicionales, el Clipper representó un cambio audaz que ayudó a definir el futuro de la marca.
El diseño era una verdadera obra de arte, con una carrocería que fluía suavemente de adelante hacia atrás. Este enfoque aerodinámico no solo mejoraba la eficiencia del vehículo, sino que también le daba al coche una apariencia sofisticada y moderna. Las líneas limpias y la silueta elegante se alejaban de los diseños más conservadores del pasado, señalando una nueva dirección para Packard. Bajo el capó, estaba equipado con un motor de 8 cilindros en línea. Dependiendo del año y la configuración específica, el motor podía producir alrededor de 125 a 165 caballos de potencia. Esto proporcionaba al Clipper una conducción suave y potente, alineada con el enfoque de Packard en lujo y rendimiento. El Packard Clipper influyó directamente en los modelos de producción que siguieron, ayudando a Packard a adaptarse a los cambios en los gustos de los consumidores y las demandas del mercado. El Clipper se convirtió en un éxito y ayudó a solidificar la posición de Packard como una marca innovadora y respetada. El Packard Clipper fue producido durante los años 1941 a 1947, con una pausa durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la producción de automóviles civiles fue suspendida para apoyar el esfuerzo de guerra. Durante este periodo, se produjeron miles de unidades. Hoy en día, el Packard Clipper es muy valorado por los coleccionistas de coches clásicos. El valor de un Clipper bien conservado puede variar significativamente, generalmente entre $50,000, dependiendo de factores como la condición, originalidad, año de fabricación y especificaciones del modelo. Y así llegamos al final de nuestro viaje por los coches concepto y prototipos más sorprendentes de los años 40. Espero que se hayan encantado tanto como nosotros al explorar estas maravillas de la ingeniería y el diseño. Cada uno de estos vehículos nos mostró que, incluso en tiempos pasados, la visión de futuro ya era audaz e inspiradora. Si te gustó este video, no dejes de consultar otros contenidos fascinantes en nuestro canal. Tenemos muchas otras historias increíbles esperándote. Y, por supuesto, si aún no estás suscrito, únete a nuestra comunidad haciendo clic en el botón de suscripción. Gracias por ver hasta aquí y hasta la próxima.